Vamos a esperar un poquito a ver si vienen más compañeros y compañeras. Bueno, ya les había dicho que nos extenderemos hasta el miércoles, que es 10 de diciembre, ¿no? Y el trabajo final serán de 10, 12 páginas. Se entregará máximo el 10 de enero. ¿Sí? Había algunos colegas que no estaban inscritos, pero los que están inscritos tienen que presentar el trabajo. Ok. Pues vamos a seguirle, espero que se unen los demás. Después de esta, sí. Virtual, ¿verdad? Virtual, sí. No. Sí. Las últimas sesiones tendremos una visita de otro colega que está ahora en Italia, Stefano, y luego estará Aldo el 3 y cerramos el día 10 con, pues, como un resumen general, ¿no? Y bueno, entonces estamos en el tema de la razón de fuerza mayor, que yo considero que es uno de los conceptos más originales de Nicole y de los planteamientos más originales que tiene, aunque no es el único, obviamente. Y surge, como decíamos, de un diagnóstico que Nicole elabora y publica en el 72, El porvenir de la filosofía, un diagnóstico que indica una situación anómala, ¿no?, para la filosofía, y que en una perspectiva futura anuncia la posibilidad, pues muy probable, ¿no?, del fin de la filosofía, así nomás. Y decíamos, y con eso lo que llama Nicole las vocaciones libres de logos, que son actividades que hoy llamaríamos culturales, ¿no?, de expresión creativa, innovadora, que buscan la verdad, la belleza, la simbolización, la humanización, ¿no?, y que corresponden a la alta cultura, como siempre se ha pensado en la tradición occidental. Muchas civilizaciones tuvieron estas expresiones, quizá no siempre de una manera tan sistemática como se ha logrado en el mundo occidental, fundamentalmente en esas tres variantes: la filosofía, las ciencias y las artes, ¿no? Y particularmente de la expresión lingüística, la literatura y la poesía. Dice Nicole que entonces, si todas las vocaciones libres se van opacando, y más bien si la filosofía está condenada a desaparecer, desaparecerían también cualquier
otra vocación simbólica que no esté supeditada a la necesidad. La idea entonces de la razón de fuerza mayor expresa que las necesidades se vuelven lo único, no más que es prioritario, porque son prioritarias, sino que se vuelven la única forma de actividad social, ¿no? Que va copando todo. Y eso altera, como que invierte los fines y los medios, y de hecho todas las actividades humanas socialmente relevantes adquieren este sentido, este tono de necesidad, y por eso se pueden tecnificar, y por eso se pueden ahora mecanizar, automatizar con aplicaciones de todo tipo, ¿no? Pues el ejemplo extremo, que seguro Nicole también le habría llamado la atención, es, por ejemplo, las aplicaciones de relaciones íntimas, ¿no? De citas, como le llaman, ¿no? Hasta las relaciones personales, de tipo afectivo, amoroso, se pueden pragmatizar, se convierten en algo que se puede automatizar, mecanizar, tecnificar. Y entonces a lo largo del libro del porvenir de la filosofía va explorando distintos ámbitos, la política, el lenguaje mismo, no tanto la actividad artística, pero sí distintas expresiones culturales en que Nicole va diagnosticando esa pragmatización, tecnificación que expresa la supeditación a la necesidad, ¿no? Entonces, ya decíamos la vez pasada, la idea de razón de fuerza mayor designa una causalidad natural que trasciende, supera y que obliga a atender una necesidad. Y obliga a suspender todo lo que uno tenía planeado, o todo aquello que no es necesario, que no es libre, que no es, que incluso es voluntario. Y se impone por fuerza, ¿no? Decimos, por causas de fuerza mayor se suspende, ¿no? Y muchas veces no, por eso no está desligada la idea de la causalidad natural, porque muchas veces son las causas naturales las que ocasionan estas interrupciones de fuerza mayor, ¿no? Que obligan a la gente a dejar todo otro tipo de actividad. Entonces, típicamente en un desastre natural se suspenden muchas actividades culturales no necesarias, se trunca la vida social en muchos sentidos, y todo el mundo tiene que atender lo básico, la alimentación, o si está inundado, pues desinundar, y si está destruido algo, por recoger y buscar a los heridos y tal y cual, ¿no? Esta idea de algo que interrumpe el curso humano, que proviene finalmente de fuerzas naturales que son ciegas, por decirlo así, ¿no? O sea, no. En el pasado se interpretaban como castigos divinos, a lo mejor, pero aquí se trata de la pura causalidad natural que interfiere en la vida. Pero dice Nicole, pero la razón de fuerza mayor es razón, no es la fuerza de la naturaleza sin más, como la de un huracán, ¿no? Sino que tiene o se apropia, por decirlo así, de las características que han distinguido a la razón humana: la sistematicidad, el cálculo, la racionalidad, la previsión, ¿no? Que permiten organizar a la sociedad, justamente. Todas las sociedades han necesitado de este tipo de organizaciones racionales, sistemáticas, y fueron aumentando los medios técnicos, los instrumentos, los aparatos, ¿no? Para lograr esa organización. No por nada en el libro de Norbert Wiener, famoso, sobre la cibernética, que es realmente el origen de la inteligencia artificial, postulaba la cibernética como una ciencia de la organización social, ¿no? Que iba a lograr, mediante el uso de máquinas automáticas, ¿no? Una organización mucho más eficiente, pues casi perfecta, ¿no? Muy sistemática, muy estructurada, que lograra que cada uno de los miembros de una sociedad hiciera lo que tenía que hacer, cumpliera sus funciones, ¿no? Como si fuera una máquina muy bien aceitada, ¿no? Y entonces las sociedades se volvieran
pues es una especie de mecanismo, un gran mecanismo biológico, compuesto de individuos biológicos, se volviera un sistema, ¿no? Y justo Wiener decía que en eso había un peligro inherente, que si se nos pasaba un poco la mano, eso iba a derivar en una organización, así dijo, fascista, ¿no? Es un control total de la sociedad, ¿no? Que no deja lugar ni ya no digamos a la disidencia o la oposición, sino a la libertad, a la creatividad, a la simple experimentación individual, ¿no? Que todo el mundo haría exactamente lo que tiene que hacer, ¿no? En una regularidad, una sistematicidad absoluta, ¿no? Casi perfecta, mecanizada. Sí, entonces la razón de fuerza mayor tiene ese fin, organizar a la sociedad, sistematizarla, pues sí, mecanizarla, porque impone las tareas de cálculo, de distribución, de producción, por supuesto, en un contexto que les decía, es que esto no se entiende bien si no se ve el contexto, en un contexto en el que Nicole es una especie de colapsólogo avant la lettre, antes de, en el que va a haber escasez, en el que puede haber una guerra nuclear o las guerras civiles, puede haber, se están ya generando muchos datos del desastre ecológico, estamos en los 70s, ¿no? Y la gente, pues bien informada, sabía de esto. Y él no lo dice tan claramente, pero la perspectiva, bueno, esa sí está muy dicha, o sea, es un contexto de escasez, ¿no? Que la humanidad en su conjunto va a enfrentar. Porque dice, la paradoja es que con cada vez más medios técnicos, un sistema técnico más sofisticado, no se puede asegurar la subsistencia. Y justo la tecnificación acelerada es el síntoma de la escasez, de que se tiene que hacer más, sistematizar, organizar, racionalizar, ordenar, restringir, ¿no? Todo ese tipo de tareas para lograr que podamos enfrentar la escasez así, ¿no? Material, de falta de medios. Ya se empezaba a hablar en esa época de lo que sería la caída de producción de combustibles fósiles, de los que seguimos dependiendo. Pocos años después de que publica Nicole, bueno, un año después, en el 73, se da la primera gran crisis de petróleo, pero eso por los productores del Medio Oriente, que empiezan a controlar los flujos de petróleo que exportan. Nace la OPEP y bueno, eso se convierte en un juego político, pero sí anunciaba la posibilidad de que, ya sea por conflictos bélico-políticos o por una falta de producción, hubiera escasez de combustible, y eso generaba una crisis brutal, ¿no? Se paran las economías, se genera desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y los gobiernos ya no pueden controlar la economía tan fácilmente. O sea, de hecho, el modelo socialista, que en ese momento todavía está en boga, aunque ya está en crisis fatal, de hecho, pero que era la idea, ¿se acuerdan? La economía planificada, ¿no? Una economía que supuestamente no se supeditaba a un mercado veleidoso, pues está en un contexto mundial en el que finalmente los países del bloque llamado comunista, pues claro que comerciaban en un mundo capitalista y vendían petróleo y armas y todo eso, ¿no? Que de hecho eso fue parte de su éxito. Entonces, hay un contexto de escasez mundial de materias primas, de combustible, de que se empieza a prever esa posibilidad, y hay un contexto de violencia política muy fuerte, de enfrentamiento de los dos bloques. Y entonces Nicole tiene una parte, un capítulo del Porvenir, les dije la otra vez pasada, que habla de la protesta juvenil del 68, o de las protestas, porque ya saben que fue en varias partes del mundo, ¿no? Empezaron en París, pero se extendieron a Sudamérica, o en Uruguay, en Argentina, en Chile, etcétera, en México, por supuesto, que terminó trágicamente. En Estados Unidos esto prende un poco después, pues el contexto de la guerra de Vietnam, la oposición de pues todo un sector social, y sobre todo de los estudiantes académicos y de la gente de izquierdas, entre comillas, que se oponen a la guerra, obviamente, ¿no?
y se genera un gran movimiento que se junta con los movimientos de los derechos civiles que ya venían de tiempo atrás. Entonces un momento muy convulso, y Nicole interpreta esa reacción, sobre todo juvenil, estudiantil, como una especie de virulencia biológica, ¿no? Como una reacción, como si fuera que te da fiebre ante una invasión de bacterias, ¿no? Como un intento de la sociedad de tratar de reaccionar, pues, ¿no? De sacudirse ante una situación que se empieza a ver cada vez más restringida y como que nos vamos metiendo en un callejón sin salida. Y ese callejón sin salida es, pues, la lógica de un desarrollo económico industrial que va a llevar tarde o temprano a toda la humanidad a una situación de colapso. No usa la palabra colapso, aunque por ahí dice algunas cosas como decaimiento, crisis civilizatoria, etcétera, ¿no? Entonces, el exceso de técnica de ese momento parece ser una reacción desesperada, ¿no? Insiste mucho Nicole en no echarle la culpa, por decirlo así, a la técnica en sí misma, pero es una idea un poco abstracta, porque dice, no es la técnica y sí es la técnica. El problema no es la técnica en sí, pero hay mucha tecnificación. O cuando dice, se está tecnificando el lenguaje, la política, ese momento la política se vuelve algo muy profesional, empieza a ver todas estas empresas y grupos de asesores que utilizan distintas ciencias y técnicas, sobre todo derivadas de la psicología, la mercadotecnia, empiezan a utilizarse las encuestas, y que hoy todos los gobiernos funcionan y viven de las encuestas, que muchas veces están mal hechas, ¿no? Y hay gente que se volvió millonaria haciendo encuestas. O sea, pongan una empresa de encuestas y van a tener trabajo en este país, ¿no? Porque las empresas y los gobiernos es lo único en lo que creen, en las encuestas hechas, ¿no? En la calle, o a veces por teléfono, o a veces en redes. Entonces se tecnifica la política, se pierde el debate, la deliberación, según Nicole, y comienza una era de verdadera tecnocracia, ¿no? Gobiernan supuestamente equipos de asesores científicos, entre comillas. La economía se vuelve algo muy especializado y solamente un economista sabe, ¿no? Y son los que hablan en los medios y explican por qué la inflación, y un concepto que siempre me ha llamado la atención, la confianza del consumidor, ¿no? Que se mide. Y se mide la confianza del consumidor en si la gente compra cosas inútiles e innecesarias, o si gasta en vacaciones. Eso es un dato de bonanza económica. Si la gente... Empújale. Si la gente gasta en vacaciones, es que hay bonanza económica, porque eso es lo más superfluo, ¿no? A ver, empújale. Ya nos quedamos encerrados, Pablo. ¿No? ¿Esa está chida? ¿Será? ¿Se activó? Sí. Con razón. Es que se activó esta cosa. Pero esto no estaba activo, ¿no? Qué raro. No creo. Sí se cerró electrónicamente. Por eso no podías entrar. Perdón. No, entonces, si la gente gasta en cosas que son innecesarias, como ir de vacaciones, que realmente es innecesario, todo el turismo es innecesario, es totalmente destructivo. Eso es un indicador de confianza económica. Y solo se puede cuando hay abundancia de recursos, de energía, tal, ¿no? Entonces, Nicole va a describir las características de esa razón que está descubriendo, ¿no? Entonces, como razón, pues es humana. Ya decíamos la vez pasada, por supuesto que es un fenómeno que deriva de la razón humana. Dice Nicole, opera en los seres humanos, por los seres humanos, pero resulta que no reside en ellos, o sea, no es nuestra. No solo que no podamos controlar esa fuerza, sino que empieza a actuar de un modo, pues a veces lo dice así, inhumano o deshumanizado, ¿no? Porque no es ya deliberación política, no es entendimiento complejo, no es reflexión, no es acuerdo, sino es imposición, ¿no? Es mandato de necesidad, ¿no? Y eso
pega muy bien, pues tanto en la política como en las empresas. En las empresas siempre se dice, ¿no? O sea, dizque deliberan, son muy democráticos tipo Google, pero no. Se decide lo que hay que hacer, ¿no? Por necesidad del mercado, ¿no? Y por necesidad se quita un producto, o se pone un producto, o se desarrolla una idea, o se bajan los costos, o se suben los costos. Todo es razón de fuerza mayor. Y entonces adquieren relevancia fundamental todas las actividades productivas, o al revés, todo se vuelve productivo. Y no es por nada que también les decía como ejemplo, cómo en la academia entró ese productivismo, y hoy todos estamos esclavizados, ¿no? Todo el mundo se queja, pero todo el mundo obedece, ¿no? O sea, tienes que producir, tienes que escribir, tienes que dar informes, tienes que rendir, ¿no? Todo se vuelve productivo. La academia, incluso el amor, las relaciones personales, la familia, los hijos. Bueno, hoy en el mundo occidental la gente ve a sus hijos como productos de mercadotecnia que tienen que vender, en los que invierte mucho dinero, ¿no? Y en esa visión típicamente neoliberal privada, bueno, tienen que invertir en educación, en salud, en educación, ¿no? Para que ese producto les salga bueno y les dé dividendos, ¿no? Todo es así. Y Nicole va viendo todo esto. Entonces, hay dos formas en que Nicole trata de determinarnos, de decir qué es eso de la razón de fuerza mayor, a qué se parece y a qué no se parece. Y esto está ya muy claro en el libro de la Reforma de la Filosofía. O sea, 8 años después, del 72 al 80, en ese periodo Nicole sigue trabajando sobre el tema, lo plantea en varios seminarios, porque de repente el proyecto que tenía se interrumpe. Eso se ve en los seminarios. Dice, tenemos que dedicarnos a esto y vamos a dejar por de pronto los asuntos más generales, más abstractos de la metafísica y sobre todo de la metafísica de la expresión, y vamos a dedicarnos a esto porque urge, ¿no? Hay un sentido de urgencia. Y estos son las características, esto está casi textual, del parágrafo 29 de la Reforma de la Filosofía. Ahí pueden ver el capítulo sobre la razón de fuerza mayor. En la Reforma de la Filosofía, por cierto, hace el diagnóstico histórico. Dice, el origen de todo esto está en la modernidad, en los inicios de la modernidad. Tiene una lectura original que está basada, no lo dice nunca, no lo cita, en el libro de Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Ahí Husserl es una especie también de testimonio filosófico publicado en el 38, si no me acuerdo mal, antes de la guerra, y Husserl ahí también de un diagnóstico negativo, ¿no? Sí. Pero Husserl se quedó corto porque Husserl decía, las ciencias europeas, la filosofía europea está en riesgo, ¿no? Porque era inminente la guerra. Es un libro que está escrito ya en el albor de la guerra y no ha empezado, ¿no? Pero el ambiente en esa época, un intelectual bien entendido como era Husserl, ya sabían que la guerra era inevitable. O sea, Alemania se había rearmado, él ya había sido expulsado de la universidad, ¿no? Heidegger ya había pasado como rector de Friburgo y ya había firmado su baja, cosa patética, ¿no? O sea, ya la cosa estaba muy fea. Y Husserl ahí dice, las ciencias europeas están en crisis, o sea, el concepto crisis. Hay una crisis espiritual, cultural, esto puede sucumbir, ¿no? Podemos perder todo a la herencia filosófica, intelectual, por la violencia, la guerra, el nazismo, el totalitarismo, el fascismo, pues, ¿no? Se ve como un peligro muy serio la filosofía. Y hoy eso ha renacido, está por todos lados. Han renacido en todos lados. O sea, ese libro de Husserl, si lo pueden leer, es muy vigente. Pero Nicole va más allá y dice, no, el problema no nomás es europeo y no nomás es de ahorita, ¿no? Resulta que esto viene de más largo plazo. Y él encuentra el síntoma en la filosofía moderna, en unos textos de Bacon, ¿no? En donde detecta que las propuestas que hace Bacon no son casuales, no son una idea suelta que se le ocurre a un pensador,
de por sí muy ecléctico, ¿no? Porque el Lord Canciller Bacon pues, era una especie de filósofo jurista muy vivo, muy activo en la política, ¿no? Se mete en problemas y va a dar a la cárcel y todo. Y no es el filósofo puro y duro como Descartes, digamos, ¿no? De hecho, creo que nunca tuvo vida académica Bacon. Creo que no. Pero en los textos de Bacon, en el famoso texto del avance de la ciencia y en la utopía de la nueva Atlántida y el nuevo órgano y tal, Nicole detecta que en esa concepción de la ciencia moderna ya hay un giro, le llama el pragmático, ¿no? O sea, cuando se declara, y Bacon es como alguien que capta ese espíritu de la época, se declara que la ciencia debe estar al servicio de la producción técnica, ¿no? Y que la ciencia debe ser para dominar la naturaleza. Y esa es la metáfora que usa Bacon, que además es terrible la metáfora que usa Bacon. Dice que a la naturaleza hay que dominarla como a una mujer, dice, ¿no? Que hay que sacarle sus secretos y controlarla. Entonces, además algo muy machista, ¿no? Lo masculino dominando a la naturaleza femenina y obligándola a rendir su energía, su materia, ¿no? Y que la ciencia debe, esa palabra la utiliza muy claramente, dominar la naturaleza, ¿no? Está anticipando todo lo que vendrá después, y ahí Nicole encuentra pues con una especie de declaración de principios, ¿no? O sea, el pensamiento moderno, los filósofos modernos europeos viran y lo que había sido ciencia teorética, filosofía en la más pura tradición helénica y también latina, se convierte en un saber de poder, en un conocimiento para el poder, ¿no? Ese es el problema grave. No es que antes no hubiera existido, y él detecta eso en la sofística, pero los sofistas, pues ninguno era ningún buen técnico, ni crearon academias de ciencias, ni mucho menos, ¿no? O sea, era otra función de cómo se utilizaba el conocimiento para el poder. En la modernidad, esta vinculación del conocimiento científico experimental, empírico, pues, como un instrumento del desarrollo técnico y de la dominación de la naturaleza, se vuelve uno de las fuentes del poder, no solo político, sino del poder económico, por supuesto, del poder industrial, ¿no? Y crece enormemente ese poderío, lo que ahí no explica Nicole, pero también es parte del fenómeno. Crece junto con la expansión colonial de los imperios coloniales europeos, que van a dominar todo el mundo, extrayendo materias, esclavizando literalmente las poblaciones, traficando con esas materias primas con personas, ¿no? Y convirtiendo, ahora sí que siguiendo el imperativo baconiano, dominando la naturaleza, ¿no? Supuestamente para beneficio de la humanidad, así en general, en abstracto, que en realidad es para una élite de los imperios coloniales europeos, que se asientan en todo el mundo y que generan un sistema global. Bueno, y esto se vuelve norma de vida para todos, o sea, se convierte en un solo modelo unificado que va a englobar, se globaliza, se dice, ¿no? Por primera vez en sentido pleno en la historia. Sé que en muchas teorías históricas se ha hablado de distintos tipos de globalización. Esta es, digamos, la globalización moderna, sobre todo industrial, económica, que va a generar un solo sistema, aunque estuvo por un momento dividido en dos bloques políticos, el capitalismo y el comunismo, supuestamente. Pero nunca fueron en realidad dos mundos tan distintos. Desde el punto de vista productivo, técnico, compartían la misma idea de dominación, explotación, ¿no? De la naturaleza para generar una fuente de poder económico, industrial, político, militar, ¿no? Y la ciencia se pone al servicio de la guerra. Hay un libro fascinante de Sánchez Ron, este historiador de la ciencia español, que se llama Ciencia y Guerra, ¿no? Entonces la ciencia moderna está destinada a trabajar para aumentar el poder bélico de los estados, y crece enormemente. Si uno ve cómo se peleaban las guerras en el siglo X y todavía XVII, ¿no? Pues con lanzas, espadas, caballos, unos cuantos cañones
de corto alcance, a cómo se pelea la guerra en el siglo XX, es una diferencia, ¿no?, brutal. Ahí ven claramente el poder técnico, ¿no? Con entonces metralletas, aviones, bombardeos desde el aire masivos, gases tóxicos y hasta la bomba nuclear, ¿no? O sea, en pocos años, pues, el poder nuclear. Entonces, bueno, veamos las características que ahí va encontrando Nicole de esta nueva razón, la razón de fuerza mayor. Pues para empezar, claramente es una razón que demuestra ser útil y eficiente. Tiene el sentido del cálculo, de la racionalización, pues de la ratio, ¿no? Y si bien eso es propio de toda actividad económica, no toda actividad económica se basa en la pura eficiencia, ¿no? Lo que está de fondo también es, por supuesto, la lógica mercantil y la producción de la industria dominada por el capital. Pero no solo fue en el mundo capitalista, sino en el mundo socialista igual, que era la necesidad de aumentar la producción o de generar innovaciones técnicas, por ejemplo, para los ejércitos, ¿no? Para una guerra más tecnificada. Entonces, esta razón se vuelve imprescindible porque demuestra su eficiencia, ¿no? Y ordena, sistematiza, homogeneiza las operaciones, cuantifica, mide, ¿no? Y siempre está cortando el tiempo, el uso de energía, eficientando, como se dice, los procesos. Y todo es el discurso de todas las industrias y de todas las empresas, ¿no? No hay empresa que te diga, nosotros somos súper ineficientes, ¿no? Y también las universidades tienen que decir eso, ¿no? Que tienen eficiencia terminal, que utilizan bien los recursos, que ahora pues, las universidades como la nuestra ridículamente dicen que tienen un sistema de sostenibilidad ecológica. Falso, toda falsedad, no tienen nada, ¿no? Pero se tiene que decir que somos eficientes ecológicamente, ¿no? No es cierto. Y están los datos. Pero bueno, esa lógica se mete en todos lados, ¿no? Hay que ser eficientes, hay que ahorrar tiempo, hay que sacar mejor provecho de la gente, de los recursos, tal, ¿no? Porque eso hay una competencia entre los estados, las instituciones, las empresas, las universidades, las personas, ¿no? Todo el mundo está compitiendo. Segundo, la razón de fuerza mayor es calculadora y programática, ¿no? Por eso su transformación en informática y luego en inteligencia artificial es natural. Tiene que calcular con muchos datos, tiene que hacer cálculos precisos, rápidos, con datos masivos que ningún ser humano puede hoy hacer, ¿no? Cuando empezaron las computadoras, incluso las calculadoras en la época de Norbert Wiener, pues la gente empezó a pensar y los verdaderos filósofos dijeron, Chihuahua, esto es una cosa de otro orden, porque las máquinas, dice Wiener, habían servido para sustituir el trabajo físico, ¿no? Y potenciaron el trabajo físico. Una máquina puede hacer, por el esfuerzo de potencia, un trabajo que ningún humano puede hacer, ¿no? Por ejemplo, una excavadora, ¿no? Una de estas, ¿no? O simplemente un arma, pues matar a distancia, ¿no? Bueno, tenías arcos y flechas, pero requeriría mucha precisión. Sí, esa es otra cosa interesante, que se vuelve irrelevante la persona que opere un artefacto. O sea, manejar una espada o un arco y flecha requiere destreza, ¿no? Agarrar una pistola, matar a alguien, no requiere ninguna destreza. Puedes tener buena puntería o no, pero ¿sí me entiendes? O sea, no tienes que entrenarte ni desarrollar una habilidad especial. Bueno, entonces la razón de fuerza mayor se vuelve la mediación fundamental de todo tipo de programación, de cálculo, ¿no? De presupuestación. Antes, ¿cómo se llamaba en la época, en el siglo XX, en México, la Secretaría de Programación y Presupuesto, ¿te acuerdas, no? Programación y presupuesto, o sea, la racionalidad técnica llevada al máximo, ¿no? ¿Qué se racionaliza? ¿Qué se programa? ¿Qué se presupuesta? Pues la producción, el consumo, y se empieza a cuantificar la contaminación y la destrucción, pero eso no importa porque eso no cuesta, ¿no? Se programa y se organiza pues todo tipo de estructura social para que sea productiva, para que sea eficiente, ¿no? Entonces, un sistema que se volvió una necesidad ineludible. Entonces, cuando entra la informatización, todas las empresas, todos los estados, todas las instituciones se informatizan. No hay manera de que no. Y hoy en día no existe ninguna oficina que se respete que no tenga una computadora, por ejemplo, ¿no?
Y estamos entrando en una nueva etapa, supuestamente, en que además de computadoras, ahora ni siquiera va a haber gente, sino solamente computadoras, ¿no? O sea, solo inteligencia artificial que empieza a sustituir trabajo. Ya se empiezan a ver reportes en Estados Unidos, no se están creando empleos nuevos, se están destruyendo empleos. Por primera vez hay una transformación muy rápida que va a generar una crisis de empleo sí o sí, porque las empresas están adoptando sistemas de inteligencia artificial que son más baratos. Nadie sabe si son más eficientes, pero sí más baratos y no te generan problemas con personal y están sustituyendo a su fuerza de trabajo, ¿no? O sea, que es la fuerza de trabajo intelectual, ¿no? No es física. Porque hay robots en la producción, pero de momento los robots en general, sobre todo individuales, pues, suelen ser todavía muy torpes, ¿no? Pero las funciones cognitivas que hacen los seres humanos, programar, cuantificar, medir, comparar, calcular, sistematizar, lo hacen perfectamente estos sistemas y de manera ya automatizada. Que a Nicole no le toca ver eso, pero está informado del tema de la cibernética. Hay un capítulo sobre la cibernética en el porvenir de la filosofía, ¿no? En ese momento no se hablaba de inteligencia artificial, aunque fue postulada en el 54, como ustedes saben, 56, ¿no? Ahí se acuñó el nombre, pero solo entre los iniciados de la computación se manejaba este concepto que nunca les gustó a ninguno de ellos, por cierto, y de repente se popularizó y hoy pues ya llegó para quedarse y todo el mundo hablamos de inteligencia artificial, que puede ser todo menos inteligente, ¿no? Pero es el siguiente paso de esta razón de cálculo, ¿no? Esta razón de programación, de organización, de sistematización. Tercero, es una razón uniforme y universal. Y esto no es cualquier cosa, porque la razón humana nunca ha sido uniforme, ni homogénea, ni cultural, ni lingüísticamente. Y ha sido universal, pero solo en el caso de ciertas tesis filosóficas y en la ciencia moderna. Pero aún en la ciencia moderna puedes encontrar diferencias culturales, ¿no? No quiere esto decir que, como decía en la época de la Unión Soviética, ellos tenían su propia ciencia, lo cual era absurdo, ¿no? No hay una ciencia rusa que se opone a la ciencia francesa, por decirlo así, pero sí hay sesgos culturales, lingüísticos, en el razonamiento, en las tradiciones conceptuales, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, lo va a estudiar muy bien Thomas Kuhn, ¿no? Entonces, las revoluciones científicas se parecen a las revoluciones políticas, es un contexto más de factores sociales que influyen en cómo una comunidad científica adopta una nueva teoría y rechaza o relega teorías que ya no pueden explicar bien ciertos fenómenos, las llamadas anomalías, y es un proceso pues, social, político en realidad, ¿no? Bueno, la razón de fuerza mayor es totalmente uniforme, no tiene sesgo cultural, no es ni siquiera occidental, ¿no? No es blanca, no es una razón que hable inglés, digamos, aunque se exprese ahora solo en inglés y en lenguaje informático. Nicole ya habla del lenguaje informático, como esa tecnificación extrema del lenguaje. Y no sé si leyó, hay un texto de Heidegger que después se publicó como aparte, y ahí ya se llama lenguaje técnico y lenguaje no sé qué. Y Heidegger ya criticaba una tecnificación del lenguaje natural, ¿no? Dice, bueno, una cosa es usar sistemas en clave, como la clave Morse, ¿no? ¿Alguien sabe usar clave Morse? Con el telégrafo, con puntos, ¿no? Vas estructurando mensajes codificados. O había sistemas de codificación muy sofisticados, ¿no? Cifrados con métodos matemáticos, que eso hoy cualquier inteligencia artificial lo sabe hacer y resolver. Entonces Nicole ya habla de una tecnificación del lenguaje, porque entonces ya no se necesita para ser eficiente, productivo, programador, organizador, tal. De hecho es un estorbo la diversidad lingüística, la riqueza, ¿no? Cultural, social e individual del lenguaje creativo, ¿no? Y se vuelve un lenguaje supeditado a la tecnificación. Es, por supuesto, una razón sistemática, ordena, ¿no?
coordina, prevé, organiza, y que esa es como la visión que tenía, les digo, Wiener con la idea de cibernética, ¿no? Una organización mucho más eficiente de la sociedad. Y no es casual que todo está basado en el logos, porque fíjense, Wiener decía, la cibernética se basa en que es la ciencia que estudia la forma en que los organismos vivos y las máquinas interactúan entre sí y se adaptan al medio. Y lo hacen procesando información, convirtiendo información desorganizada, que pues entrópico, en información organizada, lo cual se llama mensajes, o sea, ¿no? Conocimiento o información con sentido. Puede ser con pulsos eléctricos, que eso fue la base de la informática, ¿no? Pulsos eléctricos binarios, 010101. Puede ser, no por nada se desarrolla la electrónica, porque encuentran esa posibilidad técnica de transmitir mensajes a larga distancia mediante ondas de radio, primero telefónicas o de radio o lo que sean. O puede ser lenguaje lingüístico humano natural, ¿no? que codifica mensajes en oraciones con sentido. Y hoy la inteligencia artificial lo domina perfectamente, habla, ¿no? Son máquinas que hablan el lenguaje natural, no el lenguaje Morse, no el lenguaje informático, no un lenguaje codificado que nadie entienda, le hablan a cualquiera, y eso es lo sorprendente y en algún sentido extraordinario, ¿no? Y por tanto, dice, la razón de fuerza mayor, pues si le vamos sumando todas estas características, es útil, es eficiente, es calculadora, es programática, es uniforme, es universal, es sistemática, es poderosa, tiene un poder de acción, se convierte en un agente, y un poder de coacción, obliga, ¿no? Manda, ordena qué hacer, y lo ordena de una manera unívoca, inflexible, como si fuera un imperativo, pero no a la kantiana, y por eso puede ser hasta violenta, porque coacciona, ¿no? O sea, no te dice, bueno, si tú quieres, ¿no? Porque está el dictum, digamos, de la necesidad. Si tú quieres responder a la necesidad, pues tú puedes no querer responder a la necesidad, allá tú, ¿no? Pero si tú quieres responder a la necesidad, en cualquier ámbito social, tienes que obedecer lo que diga la razón de fuerza mayor, ¿no? Y se impone. Entonces no dialoga. Entonces dice Nicole, esto es el quiebre, pues, de las características más humanas de la razón, que son el diálogo, la deliberación, la discusión, la confrontación de ideas, pues, ¿no? La reflexión, que tarda tiempo, que la reflexión puede ser muy ineficiente, puede ser muy lenta, puede ir y venir, ¿no? Es un proceso que la gente lo lleva de muy diferente manera. Se reflexiona también en colectivo, pero no es lo mismo la reflexión colectiva que la individual, ¿no? Entonces la razón de fuerza mayor no necesita, de hecho, ni deliberar, y dice Nicole, no da razones, no explica, no tiene que convencer a nadie, no es propagandística en ese sentido. No se basa en convicciones ni en dogmas tampoco, ¿no? Sí se apropia de conocimientos científicos que sistematiza, que ordena, datos sobre todo, ¿no? Información precisa que se obtiene de las mediciones y cálculos, y por tanto opera con una especie, lo dice por ahí, de irresponsabilidad. No se hace responsable, no da razones, no da explicaciones, y no se puede dialogar con la razón de fuerza mayor. Lo único que hace es imponerse. Pero ¿quién es la razón de fuerza mayor? Pues está en boca de alguien o de nadie, ¿no? Hoy en día está en boca de las máquinas, así, por decirlo metafóricamente, ¿no? No es un grupo de personas, no es un grupo político, no es un sector, ni siquiera son los tecnólogos o las y los científicos, ¿no? Nadie controla ese discurso, no es de nadie, ¿no? Por eso ese carácter sobrehumano, y dice Nicole, inhumano, ¿no? Porque deshumaniza las funciones dialógicas, pues comunicativas, discursivas, de logos de la razón humana, ¿no? ¿Sí ven? Entonces,
Y esa eficacia, esa falta de dar razones, de esa irresponsabilidad inocente, por decirlo así, porque tampoco es culpable, esa forma de operar la hace eficaz y le da mucho poder, porque todo el mundo se somete. Como ven, ¿no? ¿Quién no se somete? Pues los filósofos que empiezan a decir, Chihuahua, esto es otra cosa, ¿eh? Esto no es la razón técnica, esto no es la razón científica. No es cierto que los científicos y los científicos, los tecnólogos, sean los autores de o los que controlan ese discurso, ¿no? Ellos son las primeras víctimas, por decirlo así, ¿no? Y el resto de la sociedad se va sometiendo a los dictados de la razón de fuerza mayor, sobre todo porque la escasez comienza a aumentar. Si no hay contexto y ahí está la trampa, digamos, histórica, si no hay un contexto de escasez, de problema, de incertidumbre, de crisis de los sistemas sociales, productivos, políticos, etcétera, la razón de fuerza mayor no crece, ¿no? Es justo en la incertidumbre, en el carácter problemático y en la escasez en donde aumenta su poder, porque la gente lo toma como el único recurso que hay, ¿no? Ahora vean, bueno, estas son citas textuales en el párrafo 28 de la Reforma de la Filosofía, y dice Nicole, por ser indiferente a la verdad, esa es otra característica importantísima, por tanto la verdad no le importa. O sea, es una razón que no está destinada a revelar las verdades, a descubrir la verdad, a discutir, a confrontar tesis, hipótesis, ideas. En eso en realidad no es científica, ¿no? No es la razón de la ciencia, es otra cosa, pero la ciencia está sometida a esta razón de fuerza mayor. La nueva razón es indiferente a la verdad, la nueva razón transforma el idioma de la praxis, la razón de fuerza mayor, no es expresiva, otra característica notable que le atribuye Nicole. No es comprensible, aunque el lenguaje que impone sea inteligible para los expertos, pero el símbolo pierde su vida en la definición que, siendo unívoca por convención artificial, no es comunicativa. Aquí se refiere claramente al lenguaje informático, ¿no? El lenguaje informático es el lenguaje en el que se comunican las máquinas, no las personas, ¿no? No expresa nada, no tiene que expresar nada. Solo transmite datos, ¿no? Información en un mensaje codificado, con significado. En cambio, la razón, pues ha sido siempre habla. El habla es un uso de la razón. Una nueva lógica está inserta en cada nuevo lenguaje. Una manera nueva de hablar es un uso de razón diferente. Cuando la gente empieza a hablar muy técnicamente, ¿no? Y pasa en cualquier disciplina, ¿no? Lo peor es que pasa en la filosofía, eso sí es patético, ¿no? Cuando el filósofo habla técnicamente y esotéricamente y que nadie entiende, ¿no? Pues eso es como un técnico cualquiera que empieza a hablar en un lenguaje muy sofisticado que no está hablando él o ella, está hablando ese logos, ¿no? Indiferente, impersonal, totalmente inexpresivo, pues. La lógica mecanizada, dice Nicole, da muestra de una razón activa. Queda por ver si esta nueva lógica informa un auténtico lenguaje, si es expresiva. Él dice que no. Si el nuevo vocabulario, constituye una manera de hablar, y ahí subraya hablar. En suma, si calcular es auténticamente pensar, dice Nicole, ¿no? Entonces, en ese momento está muy clara que sobre todo el lenguaje de la informática, porque además era fácil también criticar la informática porque es un lenguaje pues tosco, inhumano, ¿no? Inexpresivo, y las máquinas no hablaban. En la época de Nicole las máquinas no hablaban. Sin embargo, Joseph Weizenbaum se había inventado el primer chatbot en el 66 y lo operó y lo hizo funcionar y descubrió un efecto impresionante que ahora se llama el efecto ELISA. El programa que genera se llama ELISA, que simula una conversación entre un psicoterapeuta y una persona. Entonces tú le escribes, porque era solamente escrito, y te contesta, dime, ¿cuáles son tus problemas? Pues yo pienso que tal, y no tiene una base de datos, simplemente tiene un sistema que codificaba el lenguaje natural a partir de las preguntas que tú le hacías o de las respuestas que tú le dabas.
O sea, utilizaba ese input para generar en un árbol informático un conjunto de respuestas que tuvieran sentido a partir de las propias palabras que tú le dabas, ¿no? Entonces no funcionaba si tú no hablabas, por eso no escribías. Y en ese momento la inteligencia artificial empieza a desarrollarse. Cuando Nicole escribe esto, yo creo que está sobre todo pensando en el lenguaje informático que no habla, que no se expresa y que solamente es puro cálculo, ¿no? Hoy no sé qué diría, pero hoy la inteligencia artificial habla. Convirtió algo que queríamos, en esa época algunos pensaban imposible, convirtió el lenguaje natural, expresivo, en algo mecanizable, ¿no? Algo transformable en un mecanismo automático que se autogenera. Y claro, responde siempre a preguntas humanas, ¿no? A un input humano, pero vamos, ella es capaz de elaborar discursos muy completos. Luego, por vía negativa, déjame mover tantito esto, dice Nicole, lo que no es, y vean cómo aplica una lógica básica de definiciones casi aristotélicas, ¿no? Vamos a definir algo por sus propiedades esenciales y vamos a distinguirlo de otras cosas por propiedades accidentales, digamos, ¿no? Más o menos. ¿Qué no es la razón de fuerza mayor? Pues no es la razón pura teorética que la filosofía, que es la filosofía, pues que desarrolló la filosofía, ¿no? ¿Qué le falta a la razón de fuerza mayor? El desinterés pragmático, dice Nicole. Esto quiere decir que la razón de fuerza mayor es fundamentalmente técnica, no hay otro modo de decirlo, porque no hay otro tipo de interés más claro, más definido desde el punto de vista de lo pragmático, o sea, de la acción, que el interés técnico, ¿no? Por ejemplo, cuando unos técnicos desarrollaron estos aparatos horrendos, ¿no? Los proyectores, a veces son ruidosos, calientan el ambiente, ¿no? El fin técnico es un aparato que proyecta unas imágenes que tiene que decodificar electrónicamente, ¿no? Que en realidad el antecedente de esto, mejor ustedes ya no lo vieron, son los proyectores de acetatos, que tú imprimías unos acetatos en una película transparente y entonces un foco así brutal lo ilumina y un espejito lo proyecta, ¿no? Entonces un poco ese mismo sentido, ahí tiene un espejo, tiene un foco de mucha luminiscencia que gasta mucha energía, por eso calienta todo el aparato, que eso nunca lo resolvieron bien. Si te pones cerca, entonces me está dando así, porque tiene que tener una salida de aire caliente, porque si no se quemaría la cosa, ¿no? La verdad es un aparato súper rudimentario. Creo que es mejor una antorcha ¿no? Y unos stencils, eso. Pero bueno, entonces vean la solución técnica. Esto es razón técnica. Tienes que lograr este fin con los recursos que tengas, con una limitación de materiales y a un costo más o menos razonable. Hace tiempo eran muy caros, ¿no? Cuando salieron estos aparatejos, como muchas cosas, pues eran incomprables, solo los podía comprar una empresa, una universidad, ¿no? Así como que es como ahora una supercomputadora, no, pues ¿quién lo va a comprar? O una computadora cuántica, cuestan millones, ¿no? Millones de dólares. ¿Quién puede comprar eso? Pues solo una gran empresa como Google, ¿no? Puede construir su propia computadora cuántica. ¿O quién puede fabricar una bomba atómica? Entonces, ese fin técnico, a lo que iba está puesto en un interés pragmático específico y no le interesa otra cosa, ¿no? Tiene que lograrlo y es la acción más dirigida, en ese sentido, restringida, delimitada por el interés, ¿no? Que si ustedes son diseñadores técnicos, te dicen, a ver, tienes que hacer un aparato tal, que cueste tanto, que haga tal, que funcione en tales características y que se pueda vender. ¿No?
Hoy, pues a lo mejor nadie va a querer comprarlo, que le dijeron ¿saben esa anécdota, no? Que le dijeron a sus amigos, creo que fue a Bill Gates, ¿no? Oye, nadie va a querer comprar computadoras personales, estás loco, ¿no? Le dijeron eso. Y él dijo, no, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, va a ser un juguete novedoso, la gente va a invertir, aunque no tenga dinero, va a comprarlas a crédito como los coches o como cualquier cosa. Y hoy en día, pues son aparatos relativamente accesibles, ¿no? Desechables, algunos de mala calidad, que funcionan lo que funcionan. ¿Ya? Entonces, el interés técnico está muy definido por esa limitación de la acción pragmática. No es entonces tampoco, dice Nicole, no es la razón pura aplicada, que esta es la fórmula que siempre se usó para hablar de una razón pragmático-técnica, ¿no? O sea, puede ser una razón teorética, científica, que aplica una teoría. Aquí, por ejemplo, hay aplicación de electrónica, de teoría física, ¿no? Incluso de, si me apuran, hasta de mecánica cuántica, ¿no? Llevada a lo pragmático, a un aparato que funciona en condiciones específicas, ¿no? O lo mismo piensen en, pues no, qué sé yo, en la aeronáutica, ¿no? O sea, se teoriza que se construye un aparato con una tal característica que pueda lograr sostenerse en el aire, necesitas una fuerza para elevarlo y un mecanismo para bajarlo adecuadamente, y para que navegue en el aire tiene que tener unas alas, unas estructuras suficientes como para poder cortar el aire y ir subiendo y bajando y navegar como aparentemente navegan las aves, pero la verdad es que ningún avión es tan perfecto como un ave, ¿no? Pero basta con que se sostenga y llegue a su destino y se acabó, ¿no? Esa razón pragmático-técnica, pues hoy en día prácticamente no hay ningún ámbito en el que no haya conocimiento científico de base, ¿no? Que una teoría y conocimientos científicos fundaron la posibilidad y permiten encontrar explicaciones y diseños y medios como para que funcionen estos aparatos, ¿no? Entonces, pero dice Nicole, la razón de fuerza mayor no es eso. Con lo cual está diciendo, ahora lo veo más claro, no es una razón que innova, no es creativa. ¿Sí ven? La invención típicamente, que es la razón humana, es inventiva porque es intuitiva. Sí. Y también es expresiva, exacto. Todos los inventos técnicos se expresan, incluso, claro, el propio diseñador o diseñadora, ¿no? Tienen una marca personal, de hecho. Aunque después se popularicen y parezcan neutros, ¿no? Pero hay algo importante, o sea, la razón de fuerza mayor no podría innovar en sentido estricto, no podría crear. Lo que va a hacer, y sobre todo en esa época que piensan en el lenguaje informático, lo que va a hacer es reproducir un patrón, un programa, ¿no? Un programa informático eternamente, que puede ser muy complicado, pero no puede salirse de ahí. Bueno, hoy en día la inteligencia artificial puede simular la creatividad. Fíjense la cosa tan extraña. Simula la creatividad. ¿Qué es eso que simula la creatividad? O sea, no tiene ninguna intención de crear, pero crea cosas nuevas. Y ahí está la prueba. ¿Han usado estas aplicaciones de imágenes o videos? Pues puedes crear una imagen artística si quieres, como lo haría una persona, pero no tiene ninguna intención de hacerlo. A eso me refiero, ¿no? La invención técnica surgió de las necesidades, pero siempre de una intuición creativa, ¿no? De quiero hacer algo que responda a este problema, o quiero inventar un aparato tal que me sirva para esto, ¿no? Y de repente surge una idea, ¿no? Que es como el chispazo de la genialidad del inventor, ¿no? Sí, se han tratado de incluso algoritmizar o de sistematizar procesos creativos y hay escuelas de arte y de ingeniería que supuestamente enseñan a ser creativos, ¿no? Es una cosa muy extraña. O en la música, ¿no? Que siempre pensamos depende de un talento personal. Pues bueno, hoy la inteligencia artificial puede crear música
novedosa y que suene bien, porque sigue los patrones de las leyes musicales, ¿no? O sea, no crea cualquier cosa. Y puede hacer obras nuevas. En ese sentido crea, ¿no? Pero no tiene la menor intención. No hay un esfuerzo o un intento, ¿no?, de ser creativo. No puede hacer. Entonces, la paradoja es que hemos llegado incluso al punto de creatividad sin intención creativa, o de creatividad sin innovación, en sentido estricto, sin una idea novedosa, ¿no? Por eso, dice Nicole, cuesta trabajo distinguirla, porque se parece mucho a esa razón técnica, pragmática, que aplica a conocimientos científicos. Yo creo que sí está más claro que no es la razón política típica, que la política es deliberativa, que es discursiva, reflexiva, muy poco a veces eficiente, muy poco precisa, ¿no? Se basa en ideologías, en ideas falsas, en creencias, en dogmas, ¿no? O sea, la política en realidad es muy poco racional, si lo ven desde ese punto de vista, ¿no? Pero también se puede algoritmizar y también se puede sistematizar y también se puede mecanizar, ¿no? Pídale a un chat GPT que les haga un programa político de un partido, déjenle un programa así, que era un partido liberal, libertario, ecologista, que les gusta, o sea, haga una combinación extraña y les va a hacer un documento de principios y de propuestas y de reglas, ¿no? Que se puede sistematizar, se puede fácilmente mecanizar, ¿no? Pero no tiene una intención política, ni busca la deliberación, ni cree en nada como en la democracia o en la no democracia. Simplemente puede elaborar un discurso, ¿no? Entonces, la razón de fuerza mayor sí se opone a la posibilidad del disenso, al consenso mismo, al debate, lo vuelve inútil y por tanto, bien podríamos decir, no lo dice Nicole así, pero es una razón que destruye las democracias, que son incipientes, que son de por sí inestables, imperfectas, destruye eso. Y hoy es un fenómeno muy claro, ¿no? Lo que hay es polarización de posiciones, pero no hay debate político, ya más en sentido clásico, pues, ¿no? Y eso empieza a ser muy problemático. Por tanto, pues ya decía Nicole, la razón de fuerza mayor no es autoconsciente, no es autocrítica, no se autocorrige, no sabe lo que quiere, ni tiene intenciones, ni propone algo, por eso no sirve para gobernar. Su fin, dice, su cometido no es concebir la realidad, no es entender la realidad, ¿no?, o llegar a la verdad, sino utilizar la realidad, o sea, responder a una necesidad inmediata. Y lo más problemático para Nicole es indiferente a la verdad. Aquí la verdad es una palabra fuerte, ¿no? O sea, quiere decir a la manera en que constatamos la presencia del ser, la famosa apófansis, ¿no? La manera en que comulgamos, por decirlo así, no en un sentido religioso, sino de un sentido de interacción social, en la manera en que estamos presentes y nos damos cuenta de una realidad común. Esa es la verdad, ¿no? Lo común. Y logos que dice, estos son los hechos, ¿no? Esto es la explicación de lo que pasa, ¿no? Que se encuentran en las explicaciones científicas, filosóficas, en el discurso también de la historia y a veces de la literatura, porque la literatura dice muchas verdades, ¿no? Sin quererlo. Yo creo muchas veces. O sea, una literatura que quiere enseñar verdades o dar lecciones como que es pesada, ¿no? Es no va por ahí, pero claro que muestra cosas que es reveladora, que se acerca a la verdad, digamos, ¿no? Que la muestra a veces de formas metafóricas, pero que tiene un fin discursivo, a veces hasta inconsciente. En cambio, la razón de fuerza mayor no le interesa revelar la verdad. No tiene ningún sentido, de hecho. Es más, hasta podemos decir, prescinde de la verdad. No es un elemento que le sea útil
Porque se trata de ser eficiente en la manipulación de los objetos, los recursos, el cálculo, la programación. Esa es su verdad en todo caso, ¿no? De la eficiencia meramente técnica, económica. Y no es una razón como la razón filosófica que tiene una vocación de búsqueda de la verdad, en la que se puede equivocar, es más, siempre se equivoca. Pero eso no importa, lo que importa es la búsqueda vocacional, dice Nicole, ¿no? Por tanto, la razón de fuerza mayor no tendría ninguna vocación, no enseña a nadie una vocación, no puedes decir, yo soy experto en la razón de fuerza mayor, ¿no? O no podemos hacer licenciaturas en razón de fuerza mayor, no tiene sentido, ¿no? ¿Sí ven? O sea, no es algo que alguien se pueda apropiar, por tanto es una racionalidad inherente a la acción social, pero que nadie domina, nadie controla, nadie puede ser el dueño o dueña de esa racionalidad. Nadie puede decir yo soy un experto, como si puedes decir todavía, soy un experto en informática. ¿Qué significa eso? Bueno, sé programar. Y ya es bastante eso, ¿no? Porque muchos no sabemos programar. Pero ahora ya ni siquiera se necesita, ya saben, ¿no? O sea, los programadores van a desaparecer porque la inteligencia artificial puede programar. Entonces nada más le dices, necesito un programa que haga tal, y lo va a escribir, y lo va a codificar en lenguaje informático, ¿no? Basta con que le des la instrucción. Entonces parece como el sueño hecho realidad de tener esclavos inteligentes que hagan cosas inteligentes, ¿no? Que esa es siempre la idea de las máquinas son esclavas, ¿no? Y da la ilusión de un control total de los humanos sobre las máquinas. No funciona así, porque si se automatizan los procesos sociales, el trabajo humano queda devaluado, queda denigrado en sentido estricto, ¿no? Porque lo puede hacer cualquier máquina. Si ya el trabajo físico lo puede hacer cualquier máquina, entonces el trabajo cognitivo lo puede hacer cualquier máquina, los humanos salen sobrando, ¿no? O sea, los humanos de carne y hueso, quiero decir, ¿no? Solo quedaría la originalidad del diseñador, de la diseñadora que inventa, ¿no? O escribe por primera vez un código algorítmico, pero eso ya ni siquiera se requiere una participación humana, lo puede hacer también la máquina. Y el fin, entonces, el único fin que tiene la razón de fuerza mayor es la eficacia, ¿no? Ser eficaz. Pero Nicole señala muy agudamente, resulta que la razón de fuerza mayor no está siendo muy eficaz, porque no nos promete, no nos garantiza la subsistencia. Al contrario, nos está mostrando signos muy claros y temibles, alertadores, de que la subsistencia humana no está garantizada, ¿no? Es al revés, nos está mostrando que la cosa va mal. Y entonces va a señalar estos tres rasgos, ya no son atributos en sentido estricto, son rasgos. Y lo que les decía, que es muy problemático estos pasajes y a mucha gente le han causado pues verdadera contrariedad, ¿no? Que Nicole, ¿qué estaba diciendo aquí? Pero esto está casi textual del parágrafo 28 de la Reforma de la Filosofía. La razón de fuerza mayor no reside en el ser humano, no es una modalidad de pensamiento, esto sí cita, y no requiere en rigor la presencia de un sujeto. Determina los fines vitales, pero lo hace sin la verdadera participación de los sujetos. Es indiferente a lo humano. Pues es una razón deshumanizada. Y dice otra cosa por ahí, esto ya no cita, la razón de fuerza mayor no construye la paz, sino que genera violencia crecientemente porque se impone. Y va a generar reacciones sociales como las que Nicole empieza a leer en la sociedad. ¿Quiénes reaccionan? Los más jóvenes, los más marginados que están fuera del sistema, ¿no? Los trabajadores que pierden sus empleos, ¿no? O también puede ser que los más ancianos, ¿no? O los más niños, o sea, ves a ver toda una serie de sectores sociales que no entran en la estructura, por decirlo así, ¿no? Que constriñe demasiado. Entonces,
va a haber reacción violenta porque se impone por violencia. Se vuelve peligrosa esa razón, se impone por fuerza, y la manera en que se impone fenoménicamente es tecnificación, ¿no? Y ahora es automatización con sistemas de inteligencia artificial. Ya ven, están todos los apologetas de esto, que esto va a ser la maravilla, va a liberar muchas horas de trabajo, va a hacer a la gente más inteligente, no sé qué, ¿no? Que todo eso no tiene ningún sentido, porque se ve claro que hay una oposición muy clara, como yo les digo. Si tú utilizas inteligencia artificial en todos los sectores productivos, estás generando sustitución de trabajo humano, sí o sí, para eso sirve. Y esa es su razón económica, de fuerza mayor. Y todas las empresas ya entendieron, la única forma de bajar costos ahorita y de quitarse de muchos problemas laborales, legales, relacionales, es sustituir trabajo humano por sistemas de inteligencia artificial. Y lo están haciendo, ¿no? Y se va a hacer. Entonces de ahí pues, se puede saltar a otros niveles, puede haber, hay imaginarios en la ciencia, en el cine, hasta policías robóticos, soldados robóticos, médicos y enfermeras robóticos, bomberos robóticos, todo robótico, ¿no? Y entonces dices, esa utopía está padrísima, porque entonces ya no se requiere que mucha gente trabaje en esas cosas. ¿Y en qué va a trabajar? ¿No? Y puede haber, por supuesto, robots filósofos, ¿no? Que hagan filosofía, robots historiadores o robots arqueólogos que escarben con mucho cuidado y coleccionen cosas. Por tanto, otro carácter, otro cierto rasgo, pues otra característica que aparece es que es peligrosa también porque parece inocente. Como no es responsable, no tiene un discurso que se pueda atacar políticamente, no dice vamos a segregar a todos los que no tengan el lóbulo pegado a la oreja, por decir algo, ¿no? No tiene una declaración de principios, no tiene una idea de sociedad, parece neutra éticamente, pero no lo es, porque va a generar divisiones, ¿no? Segregaciones, exclusiones, de manera sesgada, injusta, porque de momento pues no se ve cuál es la estructura, digamos, moral de sus decisiones, ¿no? Y para Nicole en ese momento, que es todavía el discurso informático de los años 70, se presentaba la informática como una técnica neutra, ¿no? No tiene signo político, no tiene sesgo cultural, se puede utilizar para cualquier cosa, es como el instrumento neutro por excelencia. Pero eso es una falacia. Es como cuando dicen, no, los instrumentos técnicos no son malos en sí mismos, depende cómo los uses. Bueno, entonces si tú tienes un misil, no es malo en sí mismo. Bueno, si no lo disparas, ¿no? Pero el misil está hecho para disparar y matar gente, ¿no? O destruir ciudades enteras. Entonces, un misil que no se usa es un misil inútil, ¿no? Y pasa con todas las armas de fuego, ¿no? O sea, el tenerlas cambia la cosa absolutamente. Y el artefacto señala el fin, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, no, un arma te puede servir para defender. Ok, pero vas a matar a alguien, ¿no? O a herir a alguien seriamente. Y como dice, yo no tenía la intención de matarlo. Pero entonces, ¿por qué usaste una pistola? ¿Sí ven? Entonces, bueno, un arma pues genera una desproporción de poder entre quien la tiene y no la tiene. Entonces, si tienes tú una pistola y los demás no la tienen, tienes un poder enorme. Si tú tienes misiles atómicos y los demás países no los tienen, tienes un poder totalmente desproporcionado, ¿no? Y por eso puedes todavía mangonear en el mundo, digamos, ¿no? Amenazando a los demás con tus armas nucleares. Bueno, estos rasgos se van acumulando y Nicole va completando el cuadro, que primero es muy impresionista, digamos, y luego ya se va precisando, ¿no? Hasta que tienes una imagen pues muy nítida, creo yo, de este fenómeno que descubre
y describe, ¿no? Es una nueva razón que confundimos con la anterior, pero que ha surgido por un cambio en la historia, un proceso que viene de más atrás, que nadie fue consciente de ese proceso, nadie fue responsable, no le echa la culpa a Bacon nomás, digamos, ¿no? O sea, no lo decidió alguien, sino es un accidente en la historia. Y ahí es donde Nicole yo creo no puede acabar de completar esa teoría de por qué surgió esto, ¿no? O sea, de dónde sale. Sí. Sí, es que incluso al final del parágrafo 29 que hace rato requerías, señala que la razón de fuerza mayor no es histórica. No es exacto. La razón que crea es histórica, incluye el azar, la razón vital, digamos, de logos humanos. La otra no es histórica, y entonces hay una cosa extraña como parece ser ahistórica la razón de fuerza mayor, pero será en la historia y a partir de un cierto momento. Y no obstante, otra cuestión que además pienso en relación con el último punto, el 8 que tienes ahí, de su neutralidad ética, también al final del parágrafo 29 de la reforma de la filosofía, dice Nicole, frente a la fuerza mayor hay la fuerza que se llama virtud. Y está oponiendo precisamente entonces esta neutralidad ética de la fuerza mayor con la virtud del ser humano. Curiosamente, no obstante, creo que a lo largo de toda la historia, al menos de la filosofía occidental, se vería que, y lo digo así no porque a mí me interesa cerrarlo en esos términos, sino porque Nicole lo hace, siempre ha habido creo que nunca ha habido un reconocimiento de una época de gran virtud o de apogeo de la virtud. Inclusive pensar la virtud en los términos de fuerza, creo que son pocos momentos muy sintomáticos, pero está Spinoza y Leibniz por una parte, hablando de fuerza y de potencia, de vis y de potencia. Están los estoicos hablando de Kratos, de la virtud como Kratos, y está Sócrates hablando de Encrateia. Pero en ninguno de esos momentos hablan de un dominio generalizado, de que se requiere precisamente constantemente de la fuerza, del intento por aproximarse a la virtud, para decirlo de manera un poco general, para responder pues, precisamente a la medianía, a la mediocridad, a esta forma de vivir medio mecánica, tecnificada ya en épocas recientes. Con lo cual entonces precisamente podría decirse, bueno, entonces la razón de fuerza mayor de algún modo pareciese que también se extiende hacia el pasado. Sí, en el pasado también se ha requerido de la virtud para oponerse a una forma de vida indiferente, ¿no? O sea, de esta forma en la que el propio Sócrates dice, bueno, no es lo mismo vivir que vivir bien. Vivir, dedicarme a la artesanía, a la política, a la poesía, pero vivir bien pues ya necesita entonces preguntar y molestar a un montón de gente para que termine su juicio, ¿no? Matando. Sí, ¿cómo le hace para eso? Sí, muy bien. Sí, dos cosas, creo que aquí no lo puse, esta idea de la ahistoricidad o poshistoricidad de la razón de fuerza mayor, es una cosa muy extraña, que yo creo que a él mismo le sorprendía, pero lo formula en estos términos. Durante el proceso de la historia humana se genera una diversidad de mundos, de culturas, de relatos, de imagen de lo humano, de la famosa idea del hombre, ¿no? En donde surge la filosofía. La filosofía es histórica, surge como un producto de la historia, pues, ¿no? Y es más, para Nicole la filosofía es griega, además surge de un producto de una sola cultura que después se universalizó. Él se quedó en esa tesis, que sigue siendo una tesis potente. En un sentido estricto, pues sí, o sea, la filosofía occidental, por lo menos occidental, toda es griega. Es un invento cultural, ¿no? Una aportación original de una cultura que se extiende. Bueno, ok. Entonces, la razón científica y filosófica trabaja en el marco de lo histórico, de desarrollar esa diversificación cultural, social, que ya lo explicaba Iber, ¿no? El mundo nunca es homogéneo, es una diversidad de mundos, ¿no? Gracias a la simbolización de la razón. Y que la idea de lo humano, como dice Nicolás, la idea del hombre, la idea del humano nunca es homogénea. Cada cultura propone una idea
Algunas ideas adquieren trascendencia, otras se universalizan, otras quedan en lo local, ¿no? Si la idea de lo humano de los pueblos mesoamericanos antes de o incluso después de la colonización se hubiera expandido por todo el mundo, sería universal, ¿no? Y no, se expandió la idea cristiana de lo humano y colonizó incluso a esos pueblos, ¿no? Y adoptaron otras ideas, al menos de lo religioso. ¿Sí? O sea, son intercambiables y se pueden ampliar o restringir. Ok. La filosofía es un producto del mundo histórico, es un producto histórico propiamente dicho. Y por tanto, eso implicaría también tiene caducidad. Diríamos, pues sí tiene caducidad. O es vulnerable a las condiciones de la historia. Que las condiciones de la historia es que, bueno, primero que la humanidad sobreviva. Y para que sobreviva necesita tener una base material, ¿no? Y luego una base, se llamaba superestructural o superestructura de organización social política, en donde entran las ciencias, los discursos, la religión, la filosofía y tal. Un poco como lo va analizando en la idea del hombre, la construcción del mundo helénico, ¿no? Que es mucho más compleja, más rica su descripción que la de muchos estudiosos de la cultura griega. Dicho sea de paso, es una visión filosófica, ¿no? Para el mundo griego es importantísimo la religión, la filosofía, la poesía, ¿no? Y sobre todo la política. Entonces, ya saben que Nicole, creo que lo dijo Tere, interpreta, por ejemplo, la presocrática a partir de la política, ¿no? El lenguaje de los presocráticos, incluso las palabras que utilizan, lo adquieren de la política y utilizan palabras como nomos, ley, causa, itía, que era quién es la causa, quién es el culpable de esto, decían, quién es la itía de este delito. Pues fulanito, ¿no? Entonces el concepto de causa tiene un sentido legal, penal, y los filósofos jónicos lo convierten en un lenguaje filosófico, ontológico, ¿no? Entonces, la política crea la estructura fundamental de la filosofía, ¿no? Entonces si leen así la idea del hombre, es genial el libro porque es una explicación, una teoría de cómo surgió la filosofía, cómo fue posible, pues en ese mundo histórico, cultural, específico, en el que el pensamiento filosófico logra destacar y desprenderse de la mitología y de lo político y de lo poético para adquirir vida propia, por decirlo así, y empezar a hablar del mundo, del cosmos, de lo común, del ser, la verdad, ¿no? En un lenguaje comprensible que cualquier mortal puede entender. Bueno, entonces la filosofía es histórica. El nacimiento o el surgimiento, mejor, de la razón de fuerza mayor, de esa otra razón, que no es la ciencia, no es la filosofía, no es la técnica, ya quedamos, ninguna de esas tres cosas, sería un proceso que sucede después de la historia, en el sentido de que cancela la diversidad de la historia, niega la historicidad. O sea, por primera vez algo amenaza la historicidad humana. Parece inconcebible, ¿no? O sea, ¿qué era la historicidad humana? La posibilidad de mutar, de variar, de generar mundos diversos, ¿no? Bueno, pues la razón de fuerza mayor, como constriñe, es homogénea, impide la diversidad, lo que va a hacer es negar, literalmente destruir la historia, parar la historia. Suena rarísimo, ¿no? Y por eso Nicole dice que es un proceso que estaría como después de la historia. O sea, después de eso, no era como aquello de Fukuyama, de ya se acabó la historia y ya llegamos al nivel máximo, ya no hay nada que hacer. No, se acabó la historia porque en el sentido ya no habría producción de algo nuevo, de ideas culturales nuevas. Y no habría diversidad cultural. O sea, la negación de la historia es paradójicamente la homogeneidad de la historia, que es como si uno va hoy en día a cualquier aeropuerto del mundo, cualquier ciudad del mundo, hay un McDonald's o hay un, ¿no? o el mismo tipo de tiendas. Esa homogeneidad espantosa es en sí misma la negación de la diversidad. ¿Por qué existe? Porque funciona, porque es eficiente, porque se puede calcular, porque se puede programar, porque todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero destruye la diversidad. Entonces, la razón de fuerza mayor es como un movimiento contrario a la historia, y luego dice Nicole, eso significaría
que la humanidad pierde su carácter histórico, su historicidad, y luego dice una cosa todavía más sorprendente: regresaría a un estadio prehistórico como si fuera, que de hecho nunca ha dejado de serlo, una especie natural más. O sea, para él significa, entre otras cosas, perdería conciencia de su historicidad. Ya no sería capaz de generar nuevas formas de vida, modos de organización social, política, o incluso científica o filosófica, porque pierde esa habilidad para autoproducirse, ¿no? Para autogenerarse. Y entonces por eso habla de ese carácter post-histórico. La razón de fuerza mayor anuncia una época en que la historicidad se detiene o se pierde, y por eso se pierde la conciencia humana, pues un fenómeno deshumanizante, pero paradójicamente muy racionalizador, muy sistematizador. Que esa es la paradoja de lo tecnificado, ¿no? ¿No les parece un poco así cuando todo el mundo que ha ido a Japón siempre señala eso, ¿no? O sea, máquinas automáticas que te ven, ¿no? Que llegas y tú piques aquí y te sale un plato de ramen, ¿no? Y tú eliges y no hay ningún ser humano que te atienda. Bueno, hay hoteles ya automatizados con robots, y entonces todo el mundo se sorprende y al mismo tiempo se horroriza de eso. Se sorprende de lo eficiente, de lo bien que sale, que alguien diseñó eso, alguien será muy listo, pero por otro lado se horroriza de la deshumanización, de ya no hay historicidad, no hay forma propia, no hay diálogo o que hablen en una lengua específica. Y ese carácter post-histórico tiene que ver con esto, no es expresivo, no es comunicativo. Y en la época de Nicole, la razón de fuerza mayor solo habla el lenguaje de la informática, por decirlo así, ¿no? En ese lenguaje abstracto. Que ahí ya lo que dice Aldo es que entonces la fuerza que tiene la razón de fuerza mayor, lo dice Nicole varias veces, es la fuerza de la naturaleza, es la fuerza de la necesidad, a la que se tendría que oponer, y siempre se ha opuesto, la virtud humana como resiliencia, como creatividad, como organización, como discurso, como historia. En eso Nicole es muy clásico, opone historia a naturaleza. Entonces la humanidad, digamos, no es que ha salido de la naturaleza o se vuelve antinatural, sino que lucha contra la necesidad natural con formas históricas de organización social, de creatividad técnica. Aquí sí la técnica también es un producto histórico en ese sentido, porque en una cultura se inventan los arcos con flecha, en otra cultura se inventan los sables, en otra cultura, ¿no? Pero en el mundo en el que todo el mundo usa misiles nucleares, eso no es creatividad técnica, eso no es diversidad técnica, ¿no? Aunque lleven un mensaje escrito en una lengua, pero es el mismo tipo de artefacto, o sea, realmente es lo mismo, es un poder brutal, absolutamente destructor, que impide la historia. De hecho, es un buen ejemplo, la bomba atómica o los misiles nucleares actualmente son la negación per se de la historia, ¿no? No solo porque destruirán todo, sino porque niegan la posibilidad de la creatividad, de la lucha, de la propia guerra, es la destrucción de la guerra, incluso anti-heraclitianamente, ¿no? ¿Sí ven? Es como el fin de todo, no hay nada más, no hay algo posible después de eso. Que si me apuran, puede sonar muy exagerado, pero la inteligencia artificial es como ese poder nuclear. Después de eso no va a haber nada. Una vez que lo usas, entre comillas, ya destruiste todo. Si tú usas bombas atómicas, destruiste la civilización, la historia y todo, ¿no? Y en el pasado había una conciencia de eso. Hoy ni siquiera hay conciencia de eso. Los arsenales nucleares están intactos, es más, han crecido. Usarlos, una guerra nuclear es la destrucción de la historia, digamos así, ya, clarísimo, ¿no? O sea, después de eso no hay nada. Es como un regreso en la historia a un periodo prehistórico en donde la humanidad no tenía nada o no tenía forma de enfrentarse a la naturaleza. Entonces la virtud
digamos, durante la historia, pues ha sido no solamente la del trabajo, la del ingenio técnico, la inteligencia, la creatividad artesanal, productiva, pero también científica, filosófica, ¿no? Son como la forma en que la humanidad se enfrenta a las necesidades naturales y sobre todo a la fuerza mayor de la naturaleza, que se expresa en la finitud de la existencia, la enfermedad, la muerte y las fuerzas incontenibles de la naturaleza, que muchas veces son accidentales, ¿no? O vemos como accidentales los terremotos, las inundaciones, meteoritos. Si ahorita cae un meteorito, pues no hay nada que hacer. Por mucha inteligencia artificial, no hay nada que hacer, ¿no? Esa es la fuerza mayor, ¿no? Entonces, la virtud humana implicaba enfrentarse a esa fuerza mayor con creatividad, ¿no? Y crear en un periodo de tiempo siempre limitado, confinado, una forma de vida humana, ¿no? Que se valía de los conocimientos y de su relación con la naturaleza para intentar crear algo propio, por decirlo así, ¿no? Entonces, estas dos características también se agregan a todas. Esa razón en realidad no es expresiva, no comunica, no dialoga, no tiene una idea humana, ¿no? Una idea de civilización. Por ahí dice Nicole, no tiene una idea del hombre, ¿no? Y en el lenguaje informático de la época en que Nicole escribe esto, en los años 70, 80, el lenguaje de la razón de fuerza mayor es el lenguaje informático, un código abstracto de ceros y unos, ¿no? Que no dice nada, que es unívoca, es un lenguaje unívoco, que siempre soñaron los matemáticos crear un lenguaje unívoco que no se prestara a tergiversaciones, a sobreentendidos, malentendidos, etcétera, y que puede procesar grandes volúmenes de información con símbolos uniformados, precisos, o es 0 o es 1, ¿no? Ya saben que la computación cuántica, bueno, lo poco que yo entiendo, eso se rompe, esa lógica binaria se rompe. Entonces puede ser 0 y 1, puede ser sí y no, puede estar, puede no estar. Es como si fuera una especie de computación dialéctica en el sentido heraclitiano, porque se dieron cuenta que eso sería mucho más potente. Las computadoras basadas en lenguaje binario, informática básica, tienen limitaciones serias para calcular grandes volúmenes de información y no pueden anticipar fácilmente eventos. Pueden calcular trayectorias. Por ejemplo, los primeros informáticos, en eso trabajó Wiener también, estaban diseñando sistemas que lograran informáticamente en ese momento, con un sistema electrónico muy simple, dirigir un misil para que se adaptara a las diversas condiciones climáticas y cayera en el lugar que tú querías que cayera. Problema simple, ¿no? Es un problema técnico. O sea, okay, vamos a inventar misiles. Ok, ¿y cómo le haces para que lleguen a donde tú quieres que lleguen? Porque si andas disparando misiles a lo tonto y caen por todos lados, eso no es muy eficiente, que digamos, ¿no? Sí, el problema es serio, ¿no? Que ya en el momento, pongan ustedes que alguien inventó las catapultas, estas famosas, que son extraordinarias, pues ya hay un problema de medio calcular la fuerza para que, ¿no?, llegara el proyectil a donde querías que llegara y no te matara a tus propios soldados, por ejemplo. Obvio, ¿no? Bueno, pues el problema de balística impulsó la inteligencia artificial como no tienen ni idea, porque empezaron a diseñar sistemas que pudieran calcular y adaptarse a las condiciones cambiantes del ambiente, para que esos misiles tuvieran una especie de mínima inteligencia, un cerebro electrónico que pudiera dirigirlos y llegar al blanco predeterminado antes en un mapa. Entonces un misil tiene que saber leer un mapa, por decirlo así, y autodirigirse y gobernarse cibernéticamente para lograr caer en donde tú quieres que caiga. Y sobre todo si tiene una ojiva nuclear, pues más te vale que caiga en donde debe caer. ¿No? Esa acción es unívoca, ¿no? No se vale que, pues es que cayó a 10 kilómetros de distancia, pues es que explotó antes, pues es que como el clima varió, pues ya el misil se desorientó y se fue a la estratosfera.
Eso no se puede, ¿no? Tiene que ser preciso, unívoco. Pero eso también es como un sentido de la historia, porque la historia no era así, no era de disparas y atinas, sino disparas una idea de civilización y no sabes a dónde va a ir a dar, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa idea? O se lanza una exploración, piensen en las exploraciones de los siglos finales del XV y del XVI, que los europeos con tecnologías que nos parecen muy rudimentarias pero muy sofisticadas de los navíos, ¿no? Se lanzan a explorar el mundo. No saben a dónde van a llegar, a dónde van a ir, si sus mapas son correctos o no. Magallanes no tenía ni idea de cómo iba a dar la vuelta al mundo, lo logra, no sobrevive, siento spoilerles la historia, él no sobrevive, pero logran hacerlo y tienen un mapa falso, un mapa que no sirve, un mapa que está mal. Después de que encuentra el estrecho famoso que es el estrecho de Magallanes, y dan la vuelta, él cree que están a 2 semanas de llegar a las Indias. No se imaginaban que el Océano Pacífico era absolutamente inmenso. No tienen ni idea de la distancia. Nadie lo había calculado, nadie tenía el mapa correcto. Entonces, de pura chiripa llegan a las Islas Molucas, antes de que mueran de hambre o se amotinen todos. Sí nos va a tener que spoiler esta historia. Y se baja Magallanes y en una bravuconada con los nativos hay una pelea, él se baja con la espada y todo, y le dan un flechazo y lo matan. Y ahí se muere. El gran navegante que fue Magallanes. Y gracias a eso Elcano, que era el segundo piloto, completa el viaje y logra llevar a puerto finalmente 2 barcos de los 5 que iban. Hoy en día sería como una exploración espacial, pero es una idea de la historia eso. O sea, quiere decir, unos tipos se propusieron dar la vuelta al mundo y hacer el primer mapa, ¿no? Porque tiene todo un sentido también científico. Y en el fondo es el intento, la ambición de ir por las especias y llevárselas y hacerse millonarios con ese botín, que era muy, muy lucrativo. De hecho, el cargamento de pimienta de la expedición logró pagar la expedición. Pura pimienta se llevaron. No encontraron más en las Islas Molucas, por cierto. Entonces, esa es una idea de la historia, imagínense. Pero no saben a dónde iban a dar. En realidad no había nada preciso. No es como disparar un misil que sabes que va a estallar en qué momento y qué va a causar. Hoy en día se sabe perfectamente, ¿no? Que tal concentración nuclear puede causar tales daños, se calculan los efectos. Hay una película ahí en Netflix, ¿no? Un ataque nuclear en Estados Unidos. Y saben perfectamente, si hubiera un ataque nuclear de cualquier misil ruso, chino, coreano, tal, el efecto sería tal, el número de muertos sería tal, la destrucción sería tal, está calculado. Y llegaría el misil, porque sí llega, ¿no? Se tienen los sistemas para eso, ¿no? A eso me refiero con que esa racionalidad de fuerza mayor que hoy domina esas tecnologías abre una puerta terrible al infierno, pero no está en una idea de exploración, de aventura, pues, ¿no? De a ver qué pasa, ¿no? Como sucedió en la historia. En la historia todas las tesis, incluso investigaciones científicas, filosóficas, tienen un rango de inviabilidad, de falla, de imprecisión, ¿no? Y por primera vez una racionalidad que domina las acciones humanas no se permite ni siquiera experimentar, ¿no? Y tiene que ser precisa, unívoca. Por eso no le importa ni descubrir la verdad ni expresar, y en ese sentido sería por primera vez una razón no solo que no es histórica, que no forma historia, pues que no desarrolla la historia, que no avanza en ese sentido, ¿no? Que cierra todos los caminos de la civilización. Y por eso Nicole, ya nos vamos acercando al final, dice como conclusión que la razón de fuerza mayor es una razón deshumanizada
Y también dice, es una razón inhumana porque es sobrehumana, porque nos supera, ¿no? Nos desborda. Es una fuerza que viene de quién sabe dónde, pero es la necesidad natural o ante la necesidad natural, que de hecho lo que haría es destruir la historia y regresarnos a un periodo prehistórico, sin conciencia, eso sí, sobreviviendo, millones de seres humanos, miles de millones de seres humanos, todavía se imaginan ni cuál eso, ante la escasez. Sobreviviendo como se pueda, ¿no? Porque el contexto del futuro se ve complicado, porque la razón de fuerza mayor, técnicamente hablando, no es capaz de asegurar el porvenir. Y de hecho, paradójicamente, surge porque hay una incertidumbre sobre el porvenir, sobre el desenlace, ¿no? de ese último momento de la historia. Es como, estamos en el último capítulo de la historia, ya se va a acabar la serie, y no sabemos qué va a pasar, cómo va a acabar esto, pero va a acabar. Y ahí se va a cerrar. Ahí va a acabar la historia de la humanidad como tal. Y pues son frases muy contundentes, muy apocalípticas, ¿no? O sea, no se pueden entender de otra forma, porque lo dijo así, ¿no? Entonces, hay una ambigüedad inherente a la razón de fuerza mayor. Por supuesto, todavía decimos, bueno, es una razón humana, opera en los seres humanos, gracias a los humanos, ¿no? Pero, pues sí, nos deshumaniza, ¿no? Nos pone en un contexto que digamos, ataca, impide, destruye las características humanas de la razón. Y como es indiferente a la verdad, pues ni siquiera es expresiva, no es una forma de pensamiento libre, es unívoca, no da pie a la discusión, a la deliberación como se hacía en la historia. Otra vez es una metáfora del viaje de Magallanes, ahí se puede deliberar. Entonces deliberaron y dijeron, ¿seguimos o no seguimos? ¿Vamos a llegar a un sitio o no vamos a llegar a un sitio? No, sí, solamente la fe los movía, la ambición, ¿no? Sí, vamos a llegar, no se preocupen, vamos a llegar. Y no tenían ni idea, ¿no? El hombre no sabían ni en dónde estaban, en realidad no había manera de saberlo, y siguen avanzando con tal de un proyecto que se pone a discusión y deliberan y bueno, de alguna manera deciden la gran mayoría continuar el viaje. De hecho, no se pueden regresar. Llega un momento que están en medio del Pacífico que si se hubieran regresado se hubieran muerto. Había que continuar. Que es una lógica además de necesidad. Cuando estás en un proceso dado que no puedes revertir, tienes que llegar al otro puerto, por decirlo así, ¿no? No regresarte. Lo mismo le pasó al Apolo 11, ¿no? Que se regresó, pero tuvo que llegar a darle la vuelta a la luna para agarrar vuelo y regresarse. No puedes en un viaje a la luna decir, bueno, a medio camino, no, nos regresamos ahorita, ¿no? Como los aviones, hoy en día que sí pasa eso, ¿no? Si un avión va fallando y esos vuelos transatlánticos, pues a medio camino se regresan, ¿no? Porque es más corto regresar que llegar allá. Pero en muchos aspectos técnicos no puedes regresar, no puedes detener, no puedes simplemente parar el tren, por decirlo así. Y eso es una lógica de razón de fuerza mayor. Terminas porque terminas, pero lo que termina es la deliberación, el pensamiento libre, la creatividad, el diálogo, la discusión, la alternativa. Termina la historia, dice Nicole, ¿no? Sí, aquí está. Esta tendencia progresiva de la nueva razón fractura el régimen histórico y confina la vida al orden de la necesidad. Nos regresa a un periodo prehistórico. El retroceso a ese estado no histórico no es natural. No es que si regresemos a la época de las cavernas, diría la gente, ¿no? No, es algo peor, porque es después de la civilización. Es un cataclismo, en sentido estricto. La razón de fuerza mayor es un fenómeno nuevo en la historia que alteraría el curso completo de la evolución humana. No es cualquier cosa. Hasta eso llega la elucubración, en sentido estricto nicoliana. Por eso les decía que va mucho más allá de lo que Husserl se imaginó. Husserl pensaba en una crisis europea, muy eurocéntrico, ¿no?
el fascismo va a destruir, va a hacer que Europa pierda su poderío cultural, social, intelectual y no solo económico. Y acaba diciendo en el parágrafo 28 también, la razón de fuerza mayor es sobrehumana, en tanto que es anónima. Con la conciencia de mi propia humanidad, yo puedo afirmar que esta fuerza se ejerce en mí, para mi supervivencia, pero no por mí, no es, ni siquiera es mi voluntad. Esta razón es mía porque es razón, pero no es mía su fuerza mayor. Lo que se impone en cierta medida es ajeno y sin embargo es algo propio, si se constituye en base de mi vida. La nueva razón es propia y ajena a la vez. Entonces estamos en un momento como intermedio, ambiguo, ¿no? Que parece el gran logro de la técnica humana y hoy, por ejemplo, los propagandistas de la inteligencia artificial así lo promueven, ¿no? Es un gran logro de la humanidad, estamos dando un paso en un progreso imbatible, ¿no? Y por otro lado, hay signos muy claros de un proceso de deshumanización, ¿no? de fractura, al menos, de capacidades intelectuales, creativas, dialógicas, discursivas, ¿no? Intelectuales, cognitivas. Y si nos vamos más lejos, tendríamos que asumir con Nicole, esto detiene o destruye la historicidad humana, o sea, la diversificación de la vida humana. Y por tanto, la conciencia de la propia identidad. Nada más y nada menos, ¿qué más querían? ¿No? La consecuencia es muy grave. Es muy grave. No le hagan caso a esta frase de abajo porque aquí está en otro contexto, pero esta cita sí es del parágrafo 28. La residencia de esta razón, dice Nicole, no es el hombre, y puesto que sus actos no constituyen pensamiento o entendimiento, su fuerza es superior a la de cualquier persona o grupo de seres humanos. A diferencia del cálculo, cuyas operaciones son independientes del sujeto que las efectúa, el pensar y el entender sí son personales, ¿no? Que es una diferencia notable. Cuando calculamos, no razonamos. Cuando razonamos, reflexionamos, no calculamos. O sea, son operaciones diferentes. Encontramos en ellos lo que llamamos un sujeto de razón, el ego cogito, a quien atribuimos determinadas cogitaciones, ¿no? Pensamientos. Entonces, esta deshumanización de la razón de fuerza mayor implicaría pues una pérdida de capacidades cognitivas, que hoy yo sí considero que lo estamos viendo clarísimamente en el desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, cada paso que da sí genera al menos un riesgo serio de que mucha gente pierda capacidades cognitivas. Así como en general las máquinas que sustituyeron el trabajo físico hicieron que muchas personas perdiéramos habilidades físicas, ¿no? Manuales, laborales. Vamos, escriban a mano. Es importante. Pues las máquinas cognitivas, las máquinas de inteligencia artificial, van a hacer que muchas personas pierdan habilidades cognitivas. Así de simple. Solo porque no las van a ejercitar. Nada más por eso, ¿no? Pero no es la razón fundamental, sino es una sustitución del trabajo cognitivo humano por el trabajo de máquinas cognitivas, por decirlo así, ¿no? Bueno. Hay otras consecuencias que ya no nos da tiempo de tratar, pero estas son las principales. Esta es la definición que da Kokelberg de inteligencia artificial, y yo sí creo, he venido trabajando esa idea, que Nicole anticipa ese fenómeno de una forma tecnológica general que abarca todos los ámbitos y que se va a convertir en el medio social por excelencia, porque
no es que la inteligencia artificial solo instrumentalice procesos cognitivos, sino que convierte a ese medio técnico en el medio universal de todo, de toda acción humana, ¿no? O en el único posible para las acciones humanas socialmente significativas y también incluso individualmente. Y va sustituyendo, absorbiendo, no solo replicando capacidades y comportamientos humanos, ¿no? Entre otras cosas, se dice entonces la inteligencia artificial hoy en día puede aprender, puede simular creatividad, puede crear cosas nuevas, puede sonar empática, tiene ya aplicaciones terapéuticas, conversa a un nivel de mucha profundidad y mucha gente ahora incluso está sustituyendo la conversación humana por conversaciones con sistemas de inteligencia artificial y está confiando más en ese diálogo, ¿no?, con una máquina al fin y al cabo que con personas de carne y hueso con las que ya no puede comunicarse bien. Nada más y nada menos. Estamos llegando a un punto que sí es de quiebre importante, ¿no? Y lo estamos apenas viendo, ¿eh? Bueno, hasta ahí llegamos. Entonces, estos son los temas que están en los dos libros